una mamá de un niño autista. Y me contactó porque había recibido el boletín de su hijo, que tenía 9 años, que se llamaba Facu, y que no había sido calificado por el profe de educación física. Entonces, como sabía que yo era profe, que me dedicaba a trabajar con personas autistas, bueno, me compartieron la posibilidad de poder acercarme al colegio y hablar con ese profe y ver por qué no había podido calificarlo. Cuando me acerqué, básicamente porque me contacté con ese profe, con el colegio y coordiné con él, bueno, lo primero que él me comunicó era que era la primera hora, así que mientras los chicos formaban, aproveché a entrar en diálogo. Y le pregunté qué sucedía, por qué no había podido calificar a Facu. Y él lo que me comentó fue que Facu llegaba, saludaba a todos sus compañeros y se sentaba y no participaba, como en esa foto. Está ahí al fondo Facu, no sé si lo ven, ahí. Y como no participaba, no sabía cómo calificarlo. Bueno, cuestión que terminaron de formar los chicos, llegaron, Facu llegó, agarró, me saludó a mí, saludó a su maestra de apoyo a la inclusión, que sabemos que en muchos casos en la Argentina eso es un privilegio, o está pasando a ser un privilegio, que a veces nos encontramos en las escuelas sin acompañantes. Bueno, Facu la tenía. Y bueno, agarró, nos saludó a todos, comenzó la clase y se sentó. Muchos saben que las personas autistas, si no te conocen, te pasan de largo. No sé, levanten la mano quienes tuvieron contacto con niños, niñas o jóvenes. Bueno, el 98% de los que están acá presentes tuvieron contacto. Entonces saben que muchos, si no te conocen, te pasan de largo. Bueno, cuestión que la clase empezó, Facu se sentó como en esa foto, literal, porque es de ese día, y me puse a hablar con la maestra de apoyo. Que ¿hay profes de educación física? Levanten la mano los profes. Vieron que no sé por qué a veces las maestras de apoyo no participan de nuestras clases, no sé si les pasa a ustedes, pero algunos como que hacen sí, pero no lo quieren decir como muy alto para no quedar mal. No sé por qué, pero bueno, cuestión que la maestra de apoyo estaba sentada al lado mío y le pregunté lo mismo, o sea, ¿qué notaba en ella en Facu? Y me dice, mirá, lo que noto es lo que estás viendo vos y lo que te relató el profe, que Facu llega y se sienta. Entonces, le dije, pero de repente fue todo el año así, porque era más o menos septiembre la altura de él. Y me dice, no, a principio de año participaba un poquito más, pero a medida que fue pasando el tiempo dejó de participar. Y le digo, bueno, ¿qué viste vos tal vez en la clase que haya cambiado? Y me dice, mirá, yo no soy profe de educación física, pero tal vez lo que noté fue que al principio de año jugaban en duplas o en tríos y después de mitad de año empezaron a jugar todo el tiempo juegos en equipo de 6 versus 6. Pero es lo único que veo. Entonces, nada, la verdad que la información que yo había o podía obtener de Facu en ese momento ya la había obtenido. El tiempo que me llevó obtener esa información fue más o menos el tiempo que les acabo de contar ahora, pero no me iba a ir en medio de la clase. Entonces me quedé sentado y nos quedamos mirando la clase. Y yo en general cuando estoy aburrido me busco cosas para hacer. Empiezo a rumiar, mi cabeza empieza a pensar. Y lo que... Hola. No pensé que me estaba saludando a mí. Pobre, se puso colorada. Pobre. Entonces, nada, en ese momento, como estaba aburrido, elegí a dos chicos que tal vez no tenían las mejores habilidades de juego matriz en esa clase. Y empecé a contar las veces que tocaban la pelota. Bueno, la clase terminó, me fui del colegio, porque era un colegio privado, y cuando salí a la calle me di cuenta de dos cosas. Y me hice dos preguntas por darme cuenta de esas dos cosas.
Porque me había dado cuenta que esos chicos que yo había elegido, que no tenían ningún diagnóstico, no estaban en situación de discapacidad, habían tocado 2 o 3 veces la pelota. Versus sus compañeros que tenían mayores habilidades de juego y motriz tenían, lo que más fácil se le hacía la educación física, la habían tocado más veces. Y eso, en educación física, se traduce en oportunidades de aprender. O sea, habían tenido más oportunidades de aprender, lo que más fácil se le hacía a la educación física, y que en general esos niños y niñas eligen un deporte o una actividad deportiva porque se les hace fácil por fuera de la escuela, o sea que tienen más oportunidades de aprender, versus los chicos que más se les dificultaba la educación física y habían tenido menos oportunidades. Entonces la primera pregunta que me hice en ese momento era cuán justa era esa clase si le daba más oportunidades a los que más fácil se le hacía la educación física y le daba menos oportunidades a los que más les costaba. Y otra de las preguntas que me surgió en la cabeza era ¿quién exponía esa situación de injusticia en esa clase? Si eran estos 2 chicos que estaban corriendo durante 35 o 40 minutos intentando tocar una pelota y tener una oportunidad de aprender, o era Facu, que decía, si yo no voy a tener oportunidades, agarro y me siento. Entonces muchas veces los niños, jóvenes o adultos autistas nos ponen en esa disyuntiva de pensar cuán justos son los espacios sociales que construimos nosotros como sociedad, ¿no? Y acá lo amplío y me salgo de la educación física y me salgo de la escuela porque ponen en tensión todos los sistemas sociales. Ponen en tensión cuando uno va a un supermercado, cuando uno va a un hospital, a las emergencias. Ponen en tensión cuando uno se tiene que atender en un odontólogo. O solamente trasladarse en un medio de media, corta o larga distancia. Y creo que puede ser una oportunidad para pensar desde ese lugar. Obviamente que hoy vamos a hablar de educación, así que me gusta pensar, no esa educación que se habla que dice educación inclusiva, ¿no? La palabra inclusiva parece que hoy se utiliza para todo. Entonces, me gusta pensar una educación de calidad, ¿no? Yo soy docente, soy profe y me gusta pensar la escuela que a mí me gustaría, a la que yo apunto. Y para pensar esa educación de calidad, me parece súper importante empezar pensando, se me llevaron un micrófono. Flor. Justo había un inalámbrico, porque quiero pensar el concepto de equidad. Y para pensar el concepto de equidad, tenía ganas de... Genial, vamos. Hola. Perfecto, así... ¿Qué es para vos la equidad? Justo que le estabas hablando tú. Lo primero que te venga a la cabeza, no es una evaluación, ¿eh? Darle a todos lo que necesitan. ¿No? ¿Está bien? ¿Estoy traduciendo bien? Porque justo estaba lejos.